Dentro del módulo de tórax vamos a hablar de las manifestaciones radiológicas de las infecciones pulmonares. Yo soy la doctora Lianac y pertenezco a la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a ir haciendo un recorrido de las diferentes diapositivas que van acompañadas por un audio, así que los invito a empezar a recorrerlas. Antes de hablar de las infecciones pulmonares, creo que resulta importante hacer hincapié en algunas nociones básicas sobre el estudio de la patología torácica en el diagnóstico por imágenes. Es importante que ustedes tengan en claro dos conceptos, antes que nada. Primero, que a nivel del parénquima pulmonar tenemos dos tipos de imágenes que nos podemos encontrar. Las que disminuyen la transparencia pulmonar, o llamadas también radiopacas, y las que aumentan la transparencia pulmonar, o llamadas radiolúcidas. Al hablar entonces de las opacidades o patología que disminuye la transparencia pulmonar, es importante tener en cuenta que hay la que se produce por la ocupación del alveolo o la opacidad alveolar, la que se produce por reabsorción de aire o atelectasia, consolidaciones del parénquima pulmonar en forma de atelectasia, las que se producen por ocupación del intersticio y las que se producen por crecimiento, son de crecimiento intrapulmonar. Al hablar de opacidades del espacio aéreo hay una serie de criterios radiológicos que quiero nombrar. Fíjense que en general, que en las opacidades del espacio aéreo nos vamos a encontrar con bordes indefinidos o borrosos que se mezclan con el tejido pulmonar sano, excepto cuando la lesión llega a las fisuras. También en general tienden a crecer en forma centrífuga, es decir, tienden a coalescer por diseminación a través de las vías colaterales, tienen una distribución característica no segmentaria, presentan el signo de broncograma aéreo, que se define como la visualización de aire en los bronquios dentro de la consolidación. También nos vamos a encontrar con lo que le llamamos alveolograma o broncograma aéreo, o bronquiolograma aéreo, que corresponde a alvéolos respetados en el seno de la oposidad, y lo vamos a ver radiológicamente como pequeñitas radiolucencias pequeñas, digamos, que tienen el mismo significado en realidad que el broncograma aéreo. También nos podemos encontrar con lo que llamamos la roseta cinar, que es la opacidad elemental de la enfermedad del espacio aéreo. Es redondeado, mal definido, tiene forma de pequeñas rosetas, a diferencia del nódulo intersticial que tiene límites netos. Generalmente se producen en zonas en la periferia del pulmón y tienen un diámetro que va entre 4 y 10 milímetros de diámetro. Acá vemos una especie de lista de causas que nos pueden llevar a la presencia de opacidades en el espacio aéreo. Fíjense que la presencia de exudados, ya sea inflamatorios como trasudados, la presencia de aspiraciones, secreción proteica, la acumulación de secreción proteica, la presencia de enfermedades granulomatosas o la presencia de tumores. Bueno, y a la hora de hablar de disminución de la transparencia pulmonar, nosotros muchas veces hacemos hincapié en el concepto de aquellas causas que producen disminución de la transparencia unilateral o aquellas que dan afectación bilateral. Como causa unilateral, las más frecuentes me gustaría nombrarles la atelectasia, la neumonía,
el derrame pleural y la presencia de tumores. Dentro de las causas de disminución de la transparencia pulmonar, pero bilaterales, nos vamos a encontrar con las neumonías atípicas, con derrame masivo bilateral, con broncoaspiración masiva, con la presencia de atelectasias bilaterales, con la presencia de edema pulmonar o hemorragia alveolar. También son imágenes que producen afectación bilateral. Hay que tener en cuenta que a pesar de la disponibilidad de antibióticos, la neumonía constituye la sexta causa de muerte a nivel mundial y la primera causa de origen infeccioso. Entonces, es importante tener en cuenta que ante un adulto con clínica de neumonía, la Sociedad Americana de Tórax recomienda siempre la realización de una RX de tórax anteroposterior y lateral. La presencia de un infiltrado en la radiografía simple en un paciente con clínica compatible con neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo el patrón de oro en el diagnóstico, debido a la inespecificidad de los síntomas. Además, los estudios convencionales nos permiten valorar la extensión, detectar las complicaciones asociadas, valorar diagnósticos diferenciales y a su vez monitorizar la respuesta al tratamiento y guiar procedimientos ya sea diagnósticos como terapéuticos. Bueno, según la forma de presentación en las imágenes, la neumonía se puede subdividir en tres categorías. Hablamos de una neumonía lobar, una bronconeumonía y de la neumonía intersticial. Hay que tener en cuenta que a veces los hallazgos no son lo suficientemente específicos para sugerir un diagnóstico microbiológico en concreto, pero hay ciertos patrones que ahora vamos a ver que se asocian a algunos microorganismos específicos. Voy a tratar de dividir un poco en categorías a la neumonía. Según la forma de presentación en las pruebas de imagen, la neumonía se puede decir que la agrupamos en tres categorías: neumonía lobar, bronconeumonía y neumonía intersticial. Aunque los hallazgos no son suficientemente específicos para sugerir un diagnóstico microbiológico en concreto, ciertos patrones se han asociado a su vez con algunos microorganismos. La neumonía puede ocurrir además en tres escenarios diferentes, es decir, la neumonía adquirida de la comunidad, la neumonía nosocomial y la neumonía que se produce en el paciente inmunocomprometido. A tener en cuenta, vamos también a saber que la neumonía puede ocurrir, y se la suele dividir también, es según el escenario en donde ocurran. Es decir, entonces tenemos una neumonía aguda de la comunidad, una neumonía nosocomial y la neumonía en el paciente inmunocomprometido. Bueno, tradicionalmente las neumonías agudas de la comunidad se dividieron en típicas y atípicas. El germen más frecuente que produce neumonía aguda de la comunidad típica es el Streptococcus pneumoniae. Clásicamente se presenta como una neumonía lobar, caracterizada por un desarrollo inicial de opacidades periféricas que rápidamente confluyen. El broncograma aéreo es un hallazgo que nos encontramos con frecuencia y la inflamación y la dispersión a través de los canales de Korn explica por qué tenemos este patrón de neumonía que no sigue una distribución segmentaria. Fíjense que tenemos una imagen. Esta es una RX de tórax anteroposterior y una lateral, en donde se observa una extensa consolidación en el lóbulo inferior derecho que tiene signos de broncograma aéreo
sin signos de derrame pleural y es una neumonía aguda de la comunidad en un paciente con Streptococcus pneumoniae. Es importante saber que el Streptococcus pneumoniae también se puede manifestar de forma típica como bronconeumonía o incluso con un patrón intersticial. La bronconeumonía sucede cuando la infección comienza a nivel de los bronquios y bronquiolos y se extiende por contigüidad al espacio aéreo. La afectación acá suele ser parcheada, multifocal, bilateral, heterogénea y no confluyente. A su vez, el derrame pleural es raro que se presente. En esta imagen tenemos un paciente con tos, disnea y fiebre de 5 días de evolución. Se le realizó una radiografía de tórax posteroanterior y lateral y fíjense que se aprecia consolidaciones pulmonares bilaterales en el lóbulo superior derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior izquierdo, que son compatibles con bronconeumonía. Otra vez fíjense que no nos encontramos con signo de derrame pleural, es decir, los senos costofrénicos están bien limpitos. Acá nos encontramos con dos radiografías de diferentes pacientes. La de la derecha corresponde a una radiografía de tórax posterior en un paciente que presentó tos, fiebre y vómitos de 3 días de evolución. Observen que nos encontramos con una consolidación en el lóbulo superior derecho con signos de broncograma aéreo que impresiona a bombar ligeramente la cisura. En la radiografía de la izquierda es otro paciente con clínica de infección respiratoria en el que, fíjense, vemos una extensa consolidación del lóbulo inferior izquierdo que está asociada a velamiento del seno costofrénico homolateral, es decir, a la presencia de derrame pleural. En este caso, el agente causal fue la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae clásicamente se la asocia con pacientes que presentan antecedentes de alcoholismo crónico, aunque también se ha asociado a otras enfermedades crónicas como es la diabetes mellitus y los pacientes EPOC. En realidad la Klebsiella se encuentra en el tracto gastrointestinal de los humanos, por eso es que la infección respiratoria está asociada siempre a el antecedente de broncoaspiración. Acá nos encontramos con una imagen, la de la derecha, que es una RX de tórax posteroanterior, fíjense que se aprecia una consolidación extensa en el lóbulo superior izquierdo y en la língula, que está asociada a un velamiento leve del seno costofrénico homolateral, es decir, a un derrame pleural leve. En la imagen de la derecha, esta es una tomografía axial con ventana pulmón del mismo paciente, en que ahí vemos el infiltrado que además se asocia a la presencia de opacidades en vidrio deslustrado en el parénquima pulmonar adyacente. Esta es una neumonía por Legionella pneumófila que usualmente se presenta como una consolidación focal periférica que progresa rápido y hasta afectar el lóbulo completo o varios lóbulos en el mismo pulmón. Y bueno, este es un paciente de 48 años que presenta como antecedente la presencia de corticoterapia prolongada. Y tenemos una RX de tórax posteroanterior, donde fíjense que nos encontramos con opacidades nodulares, mal definidas, multifocales, bilaterales, que no presenta signos de derrame pleural. Y en la derecha vamos a tener dos cortes de tomografía
de tórax en ventana pulmón, uno axial y uno coronal. El coronal es una reconstrucción en realidad. Fíjense que se identifica una afectación del espacio aéreo de distribución parchada, bilateral, simétrica, en forma de opacidades en vidrio deslustrado, junto con engrosamiento del intersticio interlobulillar. Y por ahí a esto nosotros los radiólogos lo llamamos patrón en empedrado, que son muy sugestivos de neumonías atípicas. Esta es una infección por Legionella pneumófila. Bueno, y acá quiero remarcar el conocimiento de un concepto que en la práctica clínica es muy frecuente de encontrar, que es el nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar es una opacidad redondeada, localizada, de bordes definidos, que mide menos de 4 centímetros. Esta opacidad puede ser tanto quística como sólida, puede ser cavitada y puede presentar o no calcificaciones. Bueno, acá nos encontramos con una RX de tórax posterior anterior y una RX de tórax lateral, en donde se aprecia una consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho, sin otras consolidaciones evidentes en el parénquima pulmonar, sin signos de derrame pleural. Fíjense las características de esta cavitación, que son importantes a tener en cuenta, sus paredes, si tiene o no contenido, y el tamaño de la misma. En este caso es una neumonía cavitada por Pseudomonas aeruginosa. La pseudomona es una causa frecuente de infección nosocomial, sobre todo en pacientes ingresados en UTI. Se dice que radiológicamente se manifiesta como una bronconeumonía, incluyendo neumonías segmentarias o consolidaciones multifocales o parchadas, de predominio en lóbulos inferiores, que se puede asociar a derrame pleural y empiema y a cavitación de la misma. Fíjense que a su vez en la tomografía de tórax muchas veces se la asocia a nódulos centrilobulillares u opacidades en árbol en brote. Eso ya lo vamos a ver. Y acá nos encontramos con una RX antero-posterior y lateral de un paciente que en donde podemos apreciar una consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho, que no presenta otras consolidaciones. Fíjense en el parénquima pulmonar, no presenta signos de derrame pleural, y es la presencia de, en este caso, una neumonía por Pseudomonas aeruginosa. Y acá quiero entonces agregar también, introducir el concepto de cavidad pulmonar. ¿Qué son las cavidades pulmonares? Son opacidades con un agujero en su interior. Fíjense, las cavidades pulmonares pueden ser únicas o múltiples. Únicas, como por ejemplo en el caso de la neumonía necrotizante, pueden ser bullas, pueden ser bleps, puede ser la presencia de un neumatocele, o pueden ser cavidades múltiples en enfermedades granulomatosas, sarcoidosis, micosis, tumores. Fíjense que otro dato importante, más allá de la cantidad, es las paredes de la cavidad. Las paredes pueden ser finas o gruesas. Y si nos encontramos con paredes finas, hablamos más frecuentemente de bullas, bleps o quistes, y en las paredes gruesas es más frecuente que nos encontremos con la neumonía necrotizante, con tumores abscedados o tumores abscedados. Lo que les decía de la pseudomona, fíjense que acá nos encontramos con imágenes en corte axial
de una tomografía de tórax con ventana pulmón, es del paciente anterior. Fíjense que nos encontramos con esta consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho, junto a un patrón de afectación bilateral y difusa del parénquima pulmonar en forma de opacidades en vidrio deslustrado, de distribución parcheada, con la presencia de nódulos centrilobulares y opacidades en árbol en brote, que es este circulito rojo que nos encontramos acá. Fíjense que tiene la imagen de un árbol en brote. Es un patrón inespecífico a veces, inespecífico en cuanto a la orientación del germen causal, pero es un patrón radiológico que nos encontramos con frecuencia en las infecciones pulmonares. Van a ver que yo lo repito en varios agentes causales. Y acá entonces nos encontramos con más datos aportados del paciente anterior, el que tenía la presencia de Pseudomonas aeruginosa. Y fíjense que cuántos más datos nos aporta la tomografía de tórax con ventana de pulmón, en donde sí nos encontramos con la presencia de una consolidación cavitada en el lóbulo superior derecho, junto a una afectación bilateral y difusa del parénquima pulmonar en forma de opacidades en vidrio deslustrado de distribución parcheada, con la presencia de nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en brote, que están ahí remarcadas con el círculo rojo. Otro ejemplo de neumonía cavitada en esta imagen, una RX de tórax frente y perfil. Fíjense que tenemos una consolidación cavitada entre los segmentos apical del lóbulo superior derecho y en el segmento superior del lóbulo inferior. Fíjense que esta cavidad es de paredes gruesas y que presenta un nivel hidroaéreo en su interior. Es una neumonía por bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa. Acá nos encontramos con una RX de tórax posterior anterior y lateral. Fíjense, se aprecia una consolidación cavitada entre los segmentos apical del lóbulo superior derecho y superior del lóbulo inferior. Es de paredes gruesas, y fíjense que a su vez tiene un nivel hidroaéreo en su interior. Esta es una neumonía cavitada en un paciente con bacteriemia Pseudomonas aeruginosa. Bueno, más ejemplos de cavidades, pero en este caso múltiples. Fíjense, es una tomografía de ventana pulmón, un corte axial, en donde nos encontramos con un paciente con bacteriemia por Staphylo aureus. En la imagen de la izquierda nos vamos a encontrar que la presencia de múltiples nódulos cavitados bilaterales de distribución predominantemente periférica. Fíjense que algunos están en íntimo contacto con vasos, y que estos hallazgos acá en la imagen, fíjense que en la imagen que está ampliada nos marca eso, la presencia de los vasos en contacto con los nódulos cavitados, que habla a favor de embolismos sépticos como origen de estas múltiples cavidades. Bueno, fíjense, es una tomografía de corte axial con ventana pulmón, en donde se aprecian múltiples nódulos cavitados bilaterales de distribución predominantemente periférica. Algunos, fíjense que tienen incluso contactos con vasos, entonces nos hablan a favor de que se produjeron, dado la presencia de embolismos sépticos. Y fíjense, este es un paciente con bacteriemia por por Staphylo aureus. El Staphylo aureus es una causa poco común de neumonía aguda de la comunidad, pero sí es muy frecuente como neumonía nosocomial. Radiológicamente se manifiesta como bronconeumonía con consolidaciones homogéneas o parchadas, usualmente multifocales a predominio de los lóbulos inferiores. Es común que produzca pérdida del volumen del parénquima pulmonar, así como la formación de abscesos y cavitación. En la tomografía es
muy frecuente que se presente como consolidaciones segmentarias asociada con nódulos centrilobulillares y opacidades en árbol en brote. El derrame pleural puede ocurrir hasta en un 50% de los pacientes y este se puede complicar con empiema. Bueno, y acá fíjense que nos encontramos con una tomografía de tórax. Esta es una tomografía de tórax a corte axial, en donde tenemos una ventana pulmonar y una ventana mediastino con la presencia de contraste endovenoso. Fíjense que tenemos una lesión de morfología redondeada, ocupada por un material denso, con algunas burbujas de gas en su interior, que se asocia a la presencia de pérdida de volumen del lóbulo inferior derecho. Eso lo vemos en la ventana predominantemente pulmonar, pero fíjense que en la ventana mediastino, al final, además, vemos que esta cavidad a su vez presenta realce de sus paredes, que son gruesas, con ese nivel hidroaéreo en su interior, y que está en predominantemente en localización periférica, y esto es compatible con la presencia de un absceso pulmonar. Este es un absceso pulmonar que se encontró en un paciente de 77 años con antecedentes personales de infección respiratoria, y presentó la presencia de una bacteriemia mixta. Y acá nos encontramos con una RX de tórax frente y perfil, en donde fíjense que se aprecia una extensa consolidación en el lóbulo superior derecho, parcialmente cavitada, que se asocia a pérdida de volumen de dicho lóbulo. Y bueno, y al hablar de cavidad pulmonar, sí o sí a la cabeza se nos viene la tuberculosis. Este es el caso de un paciente con una tuberculosis postprimaria. En la tuberculosis, además, sobre todo en la tuberculosis primaria, nos vamos a encontrar con la presencia de adenopatías. Entonces, fíjense que lo importante que es la tomografía de tórax con contraste en ventana mediastino. Esto tenemos 3 cortes axiales, en donde nos encontramos con adenopatías mediastínicas e iliares, fíjense que tienen morfología redondeada y que tienen un centro de menor densidad, que habla o es sugestivo de la presencia de necrosis. Son características que hablan o hacen a que un ganglio sea adenopático. En esta imagen nos encontramos con imágenes completas, una RX póstero anterior y una reconstrucción coronal de tomografía de tórax con ventana pulmón. Fíjense que tenemos una lesión cavitada en el lóbulo superior izquierdo, así como varias opacidades nodulares bilaterales, que en la tomografía se aprecia además la presencia de una consolidación de pared fina en el lóbulo superior izquierdo en relación a una caverna tuberculosa, que a su vez presencia distorsión de la arquitectura del parénquima pulmonar adyacente. También nos encontramos con múltiples nódulos intersticiales, la mayoría, fíjense, que son menores de 10 milímetros y son sugestivos de tuberculomas. También los característicos, la presencia de opacidades en árbol en brote, signos de la diseminación endobronquial de la TBC. Acá nos encontramos con 2 cortes axiales, ventana pulmón, de una tomografía de tórax,
Ese sería en la imagen superior, y en la imagen inferior a su vez nos encontramos con una reconstrucción MIP, o que yo les decía, la máxima proyección de intensidad, em, eh, en las que se aprecian, fíjense, una afectación difusa del parénquima pulmonar bilateral en forma de múltiples micronódulos intersticiales que tienen distribución eh, eh, errática en el parénquima pulmonar, y esto habla de la presencia de una TBC miliar. Bueno, y ahora vamos a hablar, vamos a salir un poco de lo que es bacteriano y vamos a pensar en las infecciones pulmonares, pero de origen viral. Fíjense que en la RX de tórax nos vamos a encontrar con incluso una radiografía normal, o opacidades reticulares que con frecuencia son bilaterales y que es más frecuente que presenten distribución difusa. Los pacientes pueden desarrollar una neumonía aguda a su vez, que rápidamente progresa a síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto es muy frecuente de encontrar en las neumonías virales, y a su vez es muy infrecuente encontrarnos con derrame pleural. También las neumonías virales hay que pensar que pueden predisponer a la sobreinfección bacteriana, entonces muchas veces nos encontramos con cuadros mezclados. En la tomografía de tórax nos vamos a encontrar en las infecciones virales con, como dijimos, son más inespecíficas los hallazgos. Podemos encontrarnos con un patrón en mosaico causado por la hipoventilación del alveolo distal, por la obstrucción bronquial, que conlleva a, tiene una vasoconstricción secundaria que en la tomografía se observan como áreas de atenuación disminuida, que coinciden con segmentos del parénquima pulmonar respetados de mayor atenuación. También nos encontramos con opacidades en vidrio deslustrado, que son el resultado del engrosamiento del intersticio junto a ocupación parcial del espacio aéreo. Este hallazgo se puede observar también en otras patologías no infecciosas, como el edema pulmonar intersticial o la hemorragia pulmonar. Otro hallazgo son los micronódulos, que se pueden observar en múltiples infecciones pulmonares, aunque en las infecciones virales suelen ser de 1 a 10 milímetros. Nos podemos encontrar con el engrosamiento del intersticio intralobular, que en el contexto de una infección viral puede estar en relación con el desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio del agudo. Y el engrosamiento de la pared bronquial o bronquiolar debido al edema e hiperplasia del músculo liso, que conlleva la presencia de atelectasia y atrapamiento aéreo. Este es un paciente de 53 años sin antecedentes personales de interés, con presencia de síntomas de infección respiratoria. En las imágenes fíjense que tenemos cortes axiales de una tomografía de tórax en ventana en pulmón, en los que se aprecia la presencia de opacidades en vidrio deslustrado de distribución parcheada que afectan todos los lóbulos pulmonares, y además fíjense que tenemos numerosas opacidades centrilobulillares y algunos pequeños focos de consolidación parchada. Este es el caso de una infección por virus sincicial respiratorio. Nos encontramos con una RX de tórax de frente en dos tiempos, digamos. Y fíjense que tenemos una infección por virus sincicial respiratorio en un paciente con antecedentes de POC y que presentó múltiples ingresos. En la radiografía de tórax de la izquierda se aprecia, fíjense, en un patrón intersticial bilateral, múltiples nódulos centroacinares de distribución difusa, y a la derecha, que es una RX que se realizó como seguimiento, nos encontramos con un empeoramiento radiológico con extensas consolidaciones parchadas bilaterales. No tenemos signos de derrame pleural, pero fíjense que estas extensas consolidaciones de mayor tamaño fueron halladas en el contexto de un paciente que se sobreinfectó
con neumococo. Una tomografía de tórax, ventana pulmón del paciente anterior, el paciente que vimos la radiografía. Fíjense que nos encontramos con cortes axiales ventana pulmón y vemos ahora sí más en detalle la presencia de una infinidad de nódulos milimétricos mal definidos, compatible con lo que llamamos nódulos centroacinares, así como numerosas opacidades en árbol en brote. Otra vez nos encontramos con este término que fíjense que aparecen muchas de las infecciones pulmonares, y esto refleja la afectación de la vía aérea distal. Esto es compatible con una bronquiolitis infecciosa, que en este caso fue por la presencia de un virus sincitial respiratorio. Esta es una RX de tórax. Es un paciente con varicela, el antecedente de varicela, y comienza con dificultad respiratoria. En la radiografía, fíjense que nos encontramos con un patrón micronodular difuso bilateral. En este contexto clínico es una neumonía por el virus de la varicela, una neumonía varicelosa. Acá tenemos una RX y tomografía comparativa. Es un paciente con antecedente de tuberculosis. Fíjense que en la RX posterior tenemos un nódulo cavitado en el segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo, que está parcialmente ocupado, y que cuando hacemos la tomografía con reconstrucción coronal en ventana de pulmón se aprecia pérdida de volumen del lóbulo superior izquierdo con la existencia de esta lesión en el segmento apicoposterior, que está compuesta por múltiples imágenes quísticas, algunas ocupadas por material hipodenso, que quedando, fíjense, la presencia de pared lineal sobre la periferia, que se llama, este signo nosotros lo llamamos signo del halo creciente, y hablan en su conjunto de lo que nosotros llamamos, en su conjunto de un micetoma, que es producido por la presencia de Aspergillus fumigatum. Es la sobreinfección de la cavidad tuberculosa por este hongo. Por último, a modo de conclusión, es importante que el médico clínico esté familiarizado con las pruebas diagnósticas y los patrones de afectación, ya que una correcta interpretación de las imágenes apoyada en los datos clínicos y la experiencia del médico radiólogo pueden orientar en muchos casos a la etiología y a la elección del tratamiento apropiado en forma precoz, antes incluso que la obtención de los resultados microbiológicos. Bueno, muchas gracias por su atención.